Yolanda de Alcázar había nacido con el rostro que los pintores soñaban capturar. Ojos como el ámbar bajo el sol, piel que parecía porcelana recién pulida, cabello negro que caía como seda sobre sus hombros. Ella lo sabía. Lo había sabido desde que tenía uso de razón. En cada salón, en cada baile, en cada mirada de envidia femenina y deseo masculino, Yolanda confirmaba lo que su espejo le repetía cada mañana. Era perfecta, y eso la hacía poderosa. Su madre, la marquesa de Alcázar, la había educado en una sola verdad. La belleza abre puertas. La belleza conquista fortunas. La belleza es la única arma que una mujer necesita en este mundo de hombres. Yolanda había aprendido bien la lección. Juzgaba a otros por sus apariencias. Rechazaba pretendientes que no alcanzaban sus estándares estéticos. Miraba con desdén apenas disimulado a quienes no brillaban como ella. No era cruel. Simplemente estaba convencida de que el mundo funcionaba así. Los hermosos merecían a los hermosos. Lo demás era conformarse. Cuando el conde Fernando de Salazar la pidió en matrimonio, ella aceptó sin dudarlo. No por amor, sino porque él era, como ella, una pieza de arte digna de admiración. Alto, de facciones perfectas, cabello rubio que brillaba bajo las lámparas de cristal. Juntos serían la pareja más hermosa de toda España. Y eso era todo lo que importaba. Las bodas se planeaban para la primavera. Yolanda ya imaginaba su vestido, las flores, los susurros de envidia entre las damas de la corte. Pero la vida tenía otros planes. Una tarde de marzo, Yolanda decidió dar un paseo a caballo por los campos de la hacienda familiar. El sol brillaba. El aire olía a lavanda y promesas. Su yegua favorita, Luna, trotaba con elegancia por el camino de piedra. Yolanda iba pensando en el color de los manteles para el banquete de bodas cuando una serpiente cruzó el sendero. Luna se encabritó. El mundo giró. El cielo se convirtió en tierra. Y luego, oscuridad. Cuando Yolanda despertó, el dolor era lo único real. Ardía. Su rostro ardía como si 1000 agujas lo atravesaran al mismo tiempo. Escuchó voces a su alrededor. Su padre, el médico, susurros que no lograba comprender. Intentó llevarse las manos al rostro, pero alguien la detuvo. Quiso gritar, pero su garganta solo emitió un gemido roto. El médico habló con voz grave y distante. Las palabras flotaban como cuchillos en el aire. Cicatrices profundas, irreversibles, pérdida total de la visión del ojo izquierdo, visión limitada en el derecho. Yolanda no entendió de inmediato, o quizás no quiso entender, pero cuando finalmente le permitieron ver un espejo, 3 semanas después, la verdad cayó sobre ella como una losa de mármol. El rostro que la miraba desde el cristal no era el suyo. 3 cicatrices profundas cruzaban su mejilla derecha, desde la sien hasta el mentón. Su ojo izquierdo estaba cerrado para siempre, con una marca rojiza que lo rodeaba. Su ojo derecho, el que aún podía ver, parecía más grande, más asustado. Yolanda dejó caer el espejo. El cristal se hizo añicos contra el suelo, como su vida, como su identidad, como todo lo que ella había creído ser. Fernando llegó 2 días después. Yolanda lo escuchó entrar en su habitación. Sus pasos eran lentos, cautelosos, como si caminara hacia algo peligroso. Ella llevaba vendas cubriendo la mitad de su rostro, pero él podía ver lo suficiente. Fernando se quedó de pie junto a la puerta. No se acercó, no tomó su mano, no dijo las palabras que ella necesitaba escuchar. En cambio, habló con una frialdad educada que dolió más que cualquier cicatriz. Él lamentaba mucho lo sucedido, pero debía ser honesto. No podía casarse con una mujer así. La sociedad esperaba ciertas cosas. Su familia esperaba una esposa que pudiera representarlos adecuadamente. Él no podía ofrecerle eso. Yolanda no lloró delante de él. Había aprendido a no llorar delante de nadie. Simplemente asintió, y Fernando se fue. 2 semanas después, las invitaciones de boda fueron canceladas. 1 mes después, Fernando anunció su compromiso con otra mujer, una prima de Yolanda, hermosa, sin cicatrices. La noticia llegó en una carta que Yolanda no pidió leer, pero que su madre le leyó de todas formas, con voz fría, con resignación, con un tono que decía claramente: «Esto es lo que sucede cuando pierdes tu valor». Yolanda escuchó en silencio, y cuando su madre salió de la habitación, cerró los ojos, el que podía ver y el que ya no, y permitió que las lágrimas finalmente cayeran. El espejo frente a ella reflejaba a una desconocida, y Yolanda supo, en ese instante devastador,
que la mujer que había sido había muerto en aquel accidente, y no sabía si algo podría volver a nacer de esas cenizas. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Yolanda se encerró en sus aposentos, rechazó visitas, rechazó invitaciones, rechazó la luz del día, pasaba horas frente a la ventana cerrada, sintiendo el calor del sol sin verlo realmente. Su visión limitada convertía el mundo en manchas borrosas y sombras confusas. Pero lo peor no era la ceguera, era el espejo. Yolanda había roto el primero, luego el segundo, después el tercero, hasta que su padre ordenó que retiraran todos los espejos de su habitación. Él era el único que todavía entraba sin pedir permiso, el único que no la miraba con lástima, sino con algo que ella no lograba descifrar: amor, quizás, o culpa. Una tarde, su padre entró con un libro bajo el brazo, se sentó junto a ella sin decir nada, y comenzó a leer en voz alta. Poesía. Yolanda no escuchó las primeras líneas. Estaba demasiado perdida en su propia oscuridad, pero lentamente, las palabras comenzaron a filtrarse. Palabras sobre la luna, el mar, el tiempo que cura heridas que el ojo no ve. Su padre volvió al día siguiente, y al siguiente. Cada tarde traía un libro diferente. Filosofía, historias de tierras lejanas, relatos de mujeres que habían sobrevivido a cosas peores. Yolanda no respondía, pero escuchaba, y algo dentro de ella, algo muy pequeño y frágil, comenzó a despertar. Una mañana, Beatriz, su criada de toda la vida, entró con el desayuno. Yolanda siempre había tratado a Beatriz con cortesía distante, nunca cruel, pero nunca cercana. Beatriz era parte del mobiliario, una presencia necesaria pero invisible. Pero ese día, mientras Beatriz colocaba la bandeja sobre la mesa, Yolanda notó algo: la forma en que sus manos temblaban levemente, el suspiro cansado que escapó de sus labios, la tristeza escondida detrás de una sonrisa educada. Yolanda preguntó, por primera vez en su vida, si Beatriz estaba bien. La mujer se detuvo, la miró con sorpresa, y luego, lentamente, habló. Su hijo estaba enfermo, no tenía dinero para el médico, pero no quería molestar a la familia con sus problemas. Yolanda sintió algo extraño en el pecho, algo que nunca había sentido antes: empatía. Le dijo a Beatriz que enviara al médico de la familia a su casa, que todos los gastos corrieran por su cuenta. Beatriz lloró, y Yolanda, por primera vez desde el accidente, sintió que había hecho algo que importaba, algo que no tenía nada que ver con su rostro. Las semanas se convirtieron en meses. Yolanda comenzó a salir de su habitación, lentamente, con cuidado. Su visión limitada la obligaba a moverse despacio, a confiar en otros sentidos. Descubrió que podía escuchar cosas que antes ignoraba. El tono de una voz revelaba más que 1000 palabras. Un suspiro ocultaba historias enteras. El silencio, a veces, decía más que cualquier conversación. Su padre le pidió ayuda con las obras de caridad de la familia. Yolanda aceptó. Visitó hospitales. Habló con mujeres que habían perdido más que un rostro. Escuchó historias de niños huérfanos, de ancianos olvidados, de vidas rotas que seguían adelante. Y lentamente, muy lentamente, Yolanda comenzó a entender algo fundamental. Ella había pasado toda su vida mirando, pero nunca había visto realmente. Había mirado rostros, pero nunca había visto almas. Había mirado su reflejo, pero nunca se había visto a sí misma. El accidente no le había quitado la visión, le había dado una nueva. 2 años después del accidente, Yolanda se paró frente a un espejo por primera vez desde aquel día devastador. Las cicatrices seguían ahí. El ojo cerrado seguía cerrado. La visión limitada seguía siendo limitada. Pero la mujer que la miraba desde el cristal ya no era una desconocida. Era alguien más profundo, más sabio, más real. Yolanda tocó las cicatrices con los dedos, y en lugar de dolor, sintió algo inesperado: gratitud, porque esas marcas le habían enseñado algo que la belleza perfecta nunca podría haberle mostrado. Le habían enseñado a ver, y ahora, por primera vez en 24 años, estaba lista para vivir de verdad. Livio Sandoval, duque de Valencia, tenía todo lo que un hombre podía desear: fortuna que superaba a la de reyes, tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un rostro que hacía que las mujeres suspiraran y los hombres sintieran envidia. Pero Livio guardaba un secreto que nadie conocía. Estaba completamente vacío por dentro. No era tristeza,
No era dolor. Era simplemente nada. Desde que tenía memoria, Livio había notado que era diferente. Cuando su madre murió cuando él tenía 12 años, todos esperaban que llorara. Él se quedó frente al ataúd, mirando su rostro pálido, y no sintió nada. Fingió las lágrimas que se esperaban. Aprendió a inclinar la cabeza en el ángulo correcto, a suspirar cuando otros suspiraban. Con el tiempo, se volvió experto en imitar emociones que nunca había sentido. De niño, había intentado explicárselo a su padre, pero su padre, un hombre rígido y tradicional, lo había mirado con algo parecido al disgusto. Le dijo que dejara de decir tonterías, que un duque no se queja, que los sentimientos eran para los débiles. Livio nunca volvió a mencionar su vacío. Creció cumpliendo con las expectativas. Administraba sus propiedades con eficiencia fría. Asistía a eventos sociales con cortesía perfecta. Cortejaba mujeres siguiendo el protocolo establecido. Pero cada noche, cuando se quedaba solo en su biblioteca vacía, miraba el fuego sin sentir su calor. Y se preguntaba si así sería toda su vida. Un día, su médico le sugirió algo diferente. Quizás el matrimonio despertaría algo en él. Formar una familia, tener hijos, construir un hogar. Livio había escuchado con la misma indiferencia con la que escuchaba todo, pero aceptó la lógica. Si nada más había funcionado, ¿por qué no intentar esto? Comenzó a buscar esposa de forma sistemática. Asistía a bailes evaluando candidatas como quien evalúa caballos de cría. ¿Era de buena familia? ¿Tenía educación adecuada? ¿Podría administrar una casa? Ninguna lo conmovía. Pero eso no importaba, porque nada lo conmovía. Una noche, sentado frente a su escritorio, Livio hizo algo que rara vez hacía. Se permitió ser honesto consigo mismo. Abrió su diario personal, un cuaderno que nadie más leía, y escribió una sola línea. He vivido 32 años y nunca he sentido que estoy vivo. Cerró el cuaderno, y por un momento, solo un momento, deseó sentir algo, lo que fuera. Dolor, alegría, miedo, amor, cualquier cosa menos este vacío eterno. Pero cuando abrió los ojos, el vacío seguía ahí, como siempre. Livio se levantó y caminó hacia la ventana. Miró la ciudad de Madrid extenderse bajo la noche. Miles de luces, miles de vidas, miles de personas sintiendo cosas que él nunca sentiría. Y se preguntó si acaso estaba roto de alguna forma fundamental, si había nacido sin la parte del alma que permite sentir, si viviría y moriría sin saber qué era estar realmente vivo. Una semana después, llegó una invitación a su mansión, un baile de máscaras en la residencia de los duques de Montilla. Livio casi la rechazó. Otro evento social, más máscaras literales y metafóricas, más actuación, pero algo lo hizo aceptar, no esperanza. Livio había dejado de sentir esperanza hace mucho tiempo, sino simple curiosidad intelectual. Quizás encontraría a alguien adecuado, alguien con quien pudiera casarse y cumplir con las expectativas. No esperaba encontrar nada más, porque después de 32 años de buscar, Livio había llegado a una conclusión amarga. El amor, la pasión, la conexión profunda que otros describían, simplemente no existían para él, y había aprendido a aceptar eso, o eso creía. La invitación llegó a la mansión de los Alcázar en un sobre de terciopelo azul, un baile de máscaras en la residencia de los duques de Montilla, el evento social más importante de la temporada. El padre de Yolanda sostenía la invitación entre sus manos. La miraba con esperanza. Le sugirió que asistiera, que volviera a la sociedad, que demostrara que todavía existía. Yolanda dudó durante días. La idea de enfrentar los susurros, las miradas, los juicios, la aterrorizaba más que el propio accidente. Pero algo dentro de ella, algo nuevo, algo valiente, le susurró una verdad. Si no salía ahora, nunca lo haría. Aceptó. La noche del baile, Beatriz la ayudó a vestirse. Eligieron un vestido de terciopelo verde esmeralda que hacía juego con su ojo que aún podía ver. La máscara era una obra de arte, dorada, con plumas delicadas, diseñada para cubrir el lado derecho de su rostro. Las cicatrices quedaban ocultas, el ojo cerrado, invisible. Cuando Yolanda se miró en el espejo, el único que ahora permitía en su habitación, vio a alguien diferente. No a la mujer perfecta que había sido, ni a la mujer rota que había llorado durante meses, sino a alguien nuevo, alguien que estaba aprendiendo a ser valiente. El carruaje la llevó a través de las calles iluminadas de Madrid. Yolanda sentía su corazón latir con fuerza contra su pecho.
Cuando llegó a la mansión, la música ya flotaba en el aire. Violines, risas, el murmullo de decenas de voces mezclándose en la noche. Yolanda entró lentamente. Su visión limitada convertía el salón en manchas de luz y sombras danzantes, pero podía sentir la energía, el movimiento, la vida. Al principio, nadie la reconoció. Las máscaras cumplían su propósito, pero luego, una mujer se detuvo al pasar junto a ella. Otra susurró algo a su acompañante. Las miradas comenzaron a acumularse. Yolanda sintió el pánico trepar por su garganta. Sabían, de alguna forma sabían quién era bajo la máscara, o quizás solo sospechaban. Los murmullos crecían como olas. Se movió rápidamente hacia un rincón menos concurrido, buscando aire, buscando escape, y entonces tropezó. Unas manos fuertes la sostuvieron antes de que cayera. Se disculpó en voz baja. Intentó orientarse por el sonido. El hombre que la había sostenido no se apartó de inmediato. Su voz era profunda, suave. Le preguntó si estaba bien. Yolanda asintió, y notó algo extraño. La forma en que él hablaba. Educado, correcto, pero había algo vacío en su tono, como si las palabras fueran solo palabras, sin emoción detrás de ellas. Sin embargo, él se quedó junto a ella. Le ofreció llevarla a un lugar menos concurrido, un balcón con aire fresco. Yolanda aceptó. Necesitaba escapar de las miradas. Caminaron juntos en silencio. Él ajustaba su paso al de ella, no con prisa, no con impaciencia, solo con una presencia constante y tranquila. Cuando llegaron al balcón, Yolanda respiró el aire nocturno. Olía a jazmines y a promesas. El hombre se quedó a su lado. Yolanda no podía verlo claramente. Solo una silueta alta, una máscara oscura, pero podía sentirlo, y había algo en él que la intrigaba. Le agradeció por alejarla de la multitud. Él respondió con una honestidad que la sorprendió. No había sido amabilidad. Simplemente había notado que ella necesitaba aire. Yolanda sonrió levemente detrás de su máscara. Le preguntó si disfrutaba de los bailes. Él guardó silencio durante un momento largo. Luego habló con una sinceridad brutal. No disfrutaba de nada. Yolanda se sorprendió. La mayoría de la gente mentía en situaciones sociales. Decía lo que se esperaba. Pero este hombre no. Ella preguntó por qué asistía entonces. Él dudó. Luego habló con una tristeza tan profunda que Yolanda la sintió en su propio pecho, porque esperaba encontrar algo, cualquier cosa, algo que lo hiciera sentir que estaba vivo. Pero hasta ahora, nunca había encontrado nada. Yolanda entendió. Oh, ¿cómo entendió? Ella también había vivido en un mundo de superficies. Había mirado sin ver. Había existido sin vivir realmente. Le dijo, con voz suave, que ella había aprendido algo importante, que la vida no se encuentra en los bailes ni en los salones dorados. Se encuentra en los momentos pequeños, en el sonido de la lluvia, en el calor de una taza de té, en las palabras no dichas pero profundamente sentidas. El hombre se quedó en silencio, y Yolanda supo que la estaba escuchando de verdad. Hablaron durante lo que pareció horas, sobre pérdidas, sobre vacíos, sobre la diferencia entre existir y vivir. Ninguno reveló su identidad. Las máscaras les daban libertad para ser honestos. Y cuando la música suave llegó hasta el balcón, él le preguntó si le gustaría bailar. Yolanda sintió miedo. Le confesó que no podía ver bien, que necesitaba guía. Él respondió con una simplicidad que la conmovió. Entonces bailarían despacio, y él la avisaría de cada paso. Yolanda aceptó. Si esta historia está tocando tu corazón, deja tu like y suscríbete. La música flotaba suave desde el salón hasta el balcón. Un vals lento, melancólico. Livio extendió su mano. Yolanda la tomó, y comenzaron a moverse. Al principio fue torpe. Ella buscaba orientarse, ajustarse al ritmo que no podía ver completamente. Él, que siempre había bailado con perfección técnica pero sin alma, intentaba hacer algo diferente, estar presente, no solo mover su cuerpo, sino sentir el de ella. Le advirtió en voz baja sobre un escalón, sobre un giro, sobre el cambio de ritmo. Y Yolanda confiaba en su voz, en la firmeza de su mano, en la forma en que él ajustaba sus pasos a los de ella. No era solo un baile, era una conversación silenciosa entre dos personas que nunca habían aprendido a bailar verdaderamente. Livio notó algo extraordinario. Por primera vez en su vida, no estaba actuando, no estaba copiando movimientos, no estaba fingiendo. Había algo en su pecho, algo cálido,
algo que lo hacía querer seguir bailando para siempre. Pero con ese calor también vino algo inesperado. Miedo. Miedo de que este momento terminara. Miedo de que esta sensación desapareciera. Miedo de volver al vacío. Y ese miedo era tan nuevo, tan abrumador, que casi lo hizo detenerse. Yolanda sintió el cambio en él, la forma en que su mano se tensó ligeramente, cómo su respiración se volvió irregular. Le preguntó si estaba bien. Livio no sabía cómo responder. No estaba bien, pero tampoco estaba mal. Estaba sintiendo. Y era aterrador. Le dijo la verdad, que por primera vez estaba sintiendo algo, y que no sabía qué hacer con eso. Yolanda entendió inmediatamente. Le dijo con voz suave que el miedo era normal, que sentir después de tanto tiempo sin hacerlo era como despertar después de un sueño muy largo. Todo dolía un poco al principio, pero valía la pena. Livio la miró, y aunque la máscara ocultaba la mayoría de su rostro, podía ver su ojo visible, verde como el mar bajo la luz de la luna, y en ese ojo vio algo que nunca había visto antes. Comprensión, no lástima, no confusión, solo comprensión pura. Bailaron hasta que la música se detuvo, pero ninguno soltó la mano del otro. Livio habló primero. Le dijo que nunca había conocido a alguien como ella, que no entendía qué era lo que sentía, pero que era la primera vez que sentía algo real. Yolanda sonrió detrás de su máscara, pero había algo en su sonrisa, algo triste, porque ella sabía lo que venía después, cuando las máscaras cayeran, cuando él viera su rostro destruido, cuando la magia de esta noche se rompiera contra la realidad del día. Livio notó el cambio en ella. Le preguntó qué estaba mal. Yolanda dudó. Luego habló con una vulnerabilidad que la sorprendió a ella misma. Le dijo que este momento era perfecto, pero que tenía miedo de que solo existiera porque las máscaras los protegían, que cuando se conocieran realmente, todo podría cambiar. Livio guardó silencio, porque ella tenía razón. No sabía quién era ella. No sabía qué escondía bajo la máscara, pero sabía algo con certeza, que esta mujer había hecho que sintiera algo por primera vez en 32 años, y eso valía el riesgo de cualquier verdad. Le pidió que se encontraran al día siguiente, en el jardín de la mansión, al amanecer, sin máscaras. Yolanda sintió su corazón detenerse. El miedo la paralizaba, pero algo más fuerte que el miedo la empujaba. Curiosidad, esperanza. La posibilidad de que quizás, solo quizás, alguien pudiera verla verdaderamente. Aceptó. Cuando Yolanda regresó a su carruaje esa noche, su corazón latía con una mezcla de esperanza y terror. Había conocido a alguien que la escuchaba, que la entendía, que parecía ver más allá de lo superficial. Pero mañana, cuando él viera su rostro, ¿seguiría viéndola de la misma forma? ¿O haría lo mismo que Fernando? Esa noche, Yolanda apenas durmió. Y en su mansión vacía, Livio tampoco pudo dormir. Por primera vez en su vida, sentía anticipación. Y era maravilloso y aterrador al mismo tiempo. El amanecer llegó pintando el cielo de rosa y dorado. Yolanda caminaba por el jardín de los Montilla con pasos lentos. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Llevaba un vestido sencillo de color marfil, sin máscara, sin velos, solo ella, con sus cicatrices, con su ojo cerrado, con su visión limitada, vulnerable, completamente vulnerable. Livio ya estaba ahí, de pie junto a una fuente, mirando el agua sin verla realmente. Cuando escuchó sus pasos, se volvió, y la vio, realmente la vio. Las 3 cicatrices profundas que cruzaban su mejilla derecha, el ojo izquierdo cerrado para siempre, el ojo derecho que lo miraba con una mezcla de valentía y miedo. Livio no apartó la mirada. Yolanda esperó el rechazo, la lástima, el horror, pero Livio hizo algo que ella no esperaba. Se acercó lentamente, y la miró con una intensidad que ella sintió hasta en el alma. Estudió cada cicatriz, cada marca, la forma en que su ojo bueno lo observaba con tanta vulnerabilidad, y entonces habló. Le preguntó qué había pasado, no con horror, no con lástima, con curiosidad genuina. Yolanda sintió algo aflojarse en su pecho, y le contó todo: el accidente, la pérdida de su belleza, el abandono de Fernando, los 2 años de oscuridad, la transformación lenta y dolorosa. Habló sin llorar, porque ya no necesitaba llorar por eso. Cuando terminó, Livio guardó silencio durante un largo momento.
Luego habló con la honestidad brutal que ella ya estaba aprendiendo a reconocer en él. Le dijo que no sabía si podía amarla, que nunca había amado a nadie, que no sabía si era capaz de sentir amor, pero que ella había hecho algo que nadie más había logrado. Había hecho que sintiera algo. Y eso era más de lo que había sentido en toda su vida. Yolanda sintió lágrimas acumularse en su ojo bueno, no de tristeza, sino de alivio, porque él no estaba mintiendo, no estaba fingiendo, no estaba actuando por cortesía, estaba siendo brutalmente, dolorosamente honesto, y eso valía más que 1000 promesas vacías. Ella le preguntó quién era. Livio dudó, y luego se presentó formalmente. Livio Sandoval, duque de Valencia. Yolanda sintió el mundo tambalearse ligeramente. El duque de Valencia, el hombre más rico y poderoso de toda la región, el soltero más codiciado, el enigma de la sociedad, y ella era la mujer desfigurada que todos habían olvidado. Le dijo su nombre en voz baja, Yolanda de Alcázar. Livio repitió el nombre como si lo estuviera probando, y luego dijo algo que cambió todo. Le dijo que había escuchado sobre ella, sobre el accidente, sobre Fernando, pero que nada de lo que había escuchado importaba, porque la mujer que había conocido en el balcón era más interesante, más valiente, más real que cualquier mujer perfecta que hubiera conocido en su vida. Yolanda sintió algo quebrarse dentro de su pecho, pero no era dolor, era la última barrera de defensa cayendo. Le preguntó qué haría ahora. Livio fue honesto de nuevo. No lo sabía. No sabía cómo funcionaban las relaciones. No sabía cómo expresar sentimientos que apenas estaba empezando a reconocer. No sabía si podría ser lo que ella necesitaba, pero sabía que quería intentarlo, porque por primera vez en su vida, no quería que algo terminara. Yolanda sonrió, una sonrisa triste pero hermosa. Le dijo que ella tampoco sabía cómo amar verdaderamente, que había pasado toda su vida amando reflejos, no personas, que estaba aprendiendo, y que quizás podrían aprender juntos. Livio asintió, y extendió su mano. Yolanda la tomó, y en ese jardín silencioso, mientras el sol terminaba de despertar, dos almas rotas hicieron un pacto. No un pacto de amor eterno, ni de promesas perfectas, sino un pacto de honestidad, de crecimiento, de aprender juntos lo que ninguno de los dos sabía todavía. Y por ahora, eso era suficiente. 3 semanas, 17 encuentros, 4 cartas intercambiadas, un beso robado bajo la luna. Así había transcurrido el tiempo desde aquel amanecer en el jardín. Yolanda y Livio se veían casi todos los días. Caminaban por jardines, conversaban en bibliotecas, compartían silencios cómodos. Livio estaba descubriendo algo asombroso. Estaba aprendiendo a sentir, no de forma intensa o dramática, sino en pequeñas dosis que lo sorprendían cada día. Un día notó que el té sabía diferente cuando lo bebía con ella, más dulce, más cálido. Otro día se dio cuenta de que esperaba con anticipación sus encuentros, que miraba el reloj contando las horas. Y una tarde, mientras la escuchaba hablar sobre un libro que había leído, sintió algo cálido expandirse en su pecho. No sabía qué era, pero le gustaba. Yolanda, por su parte, también estaba descubriendo cosas nuevas. Estaba aprendiendo que el amor verdadero no tenía nada que ver con la perfección. Livio no era perfecto emocionalmente. A veces se quedaba callado porque no sabía qué sentir. A veces preguntaba cosas extrañas como, ¿esto es lo que se siente estar feliz? Pero era honesto, brutalmente, refrescantemente honesto. Y eso era más valioso que cualquier promesa romántica. Pero en otro lugar de Madrid, alguien observaba con creciente desesperación. Fernando de Salazar estaba arruinado. No públicamente todavía, pero las deudas se acumulaban. Las inversiones habían fallado. El juego lo había dejado al borde de la bancarrota. Su matrimonio con Catalina había sido un error. Ella había traído belleza, pero no fortuna. Y ahora ambos vivían de apariencias mientras las paredes se cerraban a su alrededor. Cuando Fernando escuchó los rumores sobre Yolanda y el duque de Valencia, no sintió amor perdido. Sintió oportunidad, porque recordó algo importante. Yolanda había heredado recientemente tierras valiosas de un tío, tierras que él había esperado controlar a través del matrimonio, tierras que ahora podían salvarlo de la ruina. Fernando ideó un plan. Organizaría un reencuentro, se disculparía públicamente, mostraría arrepentimiento, y sutilmente, muy sutilmente, plantaría dudas sobre la conveniencia del duque,
sobre las intenciones reales de un hombre tan rico cortejando a una mujer desfigurada. No necesitaba reconquistar a Yolanda, solo necesitaba que ella dudara del duque el tiempo suficiente para acercarse de nuevo. Y luego, bueno, un hombre desesperado es capaz de muchas cosas. La invitación llegó a la mansión de Yolanda un martes por la tarde. Una carta elegante invitándola a una cena íntima. Fernando escribía con palabras cuidadosas. Expresaba su arrepentimiento profundo, su deseo de hacer las paces con el pasado, su esperanza de que pudieran ser al menos amigos. Yolanda leyó la carta 2 veces. Sintió un nudo en el estómago, no porque todavía sintiera algo por Fernando, sino porque algo en el tono de la carta le parecía falso, demasiado dulce, demasiado conveniente. Le mostró la carta a Livio esa misma tarde. Livio la leyó en silencio, y sintió algo nuevo, rabia. Era pequeña, contenida, pero estaba ahí. Rabia hacia el hombre que había lastimado a Yolanda. Rabia hacia la idea de que ese hombre intentara acercarse de nuevo. Yolanda notó el cambio en él. Le preguntó qué sentía. Livio fue honesto. No sabía exactamente qué era, pero no le gustaba la idea de que Fernando se acercara a ella. Yolanda tocó suavemente su mano. Le dijo que ella tampoco quería ir, pero que quizás era momento de cerrar ese capítulo definitivamente, de enfrentar a Fernando sin miedo, de demostrar a sí misma que ya no tenía poder sobre ella. Livio entendió. Le dijo que iría con ella, no para protegerla, sino para apoyarla. Y Yolanda supo, en ese momento, que había tomado la decisión correcta al darle una oportunidad. La cena estaba programada para el sábado siguiente, en la residencia de Fernando. Yolanda aceptó la invitación, pero algo en su interior le advertía que esto no era una simple reconciliación, que Fernando quería algo más, y que la batalla verdadera apenas estaba comenzando. La noche de la cena llegó fría y oscura. Yolanda y Livio llegaron juntos a la residencia de Fernando. El salón era elegante pero pequeño. Solo 6 invitados además de ellos. Fernando los recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Catalina estaba a su lado, vestida con un lujo que parecía desesperado. La cena transcurrió con conversación superficial, pero Yolanda podía sentir la tensión bajo cada palabra educada. A mitad de la cena, Fernando habló dirigiéndose directamente a ella. Expresó su arrepentimiento por cómo había terminado su compromiso. Dijo que había sido cobarde, que había dejado que la sociedad dictara sus decisiones. Las palabras sonaban ensayadas, pero los otros invitados asentían con aprobación. Yolanda escuchaba en silencio. Luego Fernando dijo algo que cambió el tono de la noche. Mencionó que había hablado recientemente con médicos en Francia, especialistas en cirugía reconstructiva. Dijo que habían logrado avances increíbles, que podían reducir cicatrices, quizás hasta restaurar algo de visión. Le ofreció pagar los tratamientos, como gesto de paz, como forma de reparar el daño que sentía haber causado. El silencio cayó sobre la mesa. Todos miraban a Yolanda esperando su respuesta. Yolanda sintió algo extraño en su pecho. No gratitud, sino ira, porque entendió exactamente lo que Fernando estaba haciendo. Estaba sugiriendo, delante de todos, que ella necesitaba ser reparada, que sus cicatrices eran un problema que debía solucionarse, que no era suficiente tal como era. Pero antes de que pudiera responder, Fernando continuó. Miró a Livio con una sonrisa apenas perceptible, y comentó lo admirable que era que el duque estuviera siendo tan caritativo con ella, que era noble cortejar a alguien que la sociedad había olvidado. Las palabras eran venenosas, disfrazadas de cumplidos. Yolanda sintió cada una como un cuchillo, porque tocaban su miedo más profundo. ¿Y si Livio estaba con ella por lástima? ¿Y si esto era solo un experimento para él? ¿Y si cuando finalmente despertara del todo emocionalmente, se daría cuenta de que podía tener a alguien mejor? Miró a Livio. Él estaba rígido en su silla. Yolanda no podía leer su expresión completamente. Fernando presionó más. Dijo que él mismo había cometido el error de dejarla, que ahora veía que la belleza física no era lo más importante, que si ella le diera otra oportunidad. Yolanda se levantó abruptamente. El sonido de su silla raspando el suelo silenció todas las conversaciones. Miró a Fernando directamente, y habló con una calma que escondía una tormenta. Le agradeció por su oferta, pero le dijo que no necesitaba cirugías, no necesitaba ser reparada, no necesitaba volver a ser quien había sido, porque esa mujer había estado rota de formas que ningún bisturí podía tocar. Miró a los invitados.
y les dijo algo que venía creciendo en ella durante 2 años, que sus cicatrices no eran defectos, eran historia, marcas de una transformación que la había hecho más fuerte, más sabia, más real. Se volvió hacia Fernando, y le dijo que entendía lo que estaba haciendo, intentando plantar dudas, intentando hacer que se sintiera inferior, pero que eso ya no funcionaba con ella, porque había aprendido algo fundamental, que su valor no venía de su rostro, nunca había venido de ahí, y que cualquier hombre que la viera solo como un proyecto de caridad no merecía un segundo de su tiempo. Miró a Livio, y en sus ojos vio algo que le dio esperanza, no lástima, no incomodidad, sino algo parecido a orgullo. Yolanda salió del comedor. Livio la siguió inmediatamente. La encontró en el jardín, temblando no de frío sino de emoción contenida. Se acercó lentamente, y entonces hizo algo que nunca había hecho. Habló primero. Le dijo que Fernando era un imbécil, que sus palabras eran veneno, y que si ella tenía alguna duda sobre por qué él estaba con ella, necesitaba escuchar esto. Livio tomó sus manos, y le dijo con una voz que temblaba ligeramente, que él no sabía mucho sobre amor todavía, que seguía aprendiendo qué significaban las emociones, pero que sabía con absoluta certeza que no estaba con ella por lástima. Estaba con ella porque por primera vez en 32 años se sentía vivo, porque ella lo veía de formas que nadie más había visto, porque ella no esperaba que él fuera perfecto, solo honesto, y porque cada día con ella le enseñaba algo nuevo sobre lo que significa sentir. Yolanda sintió lágrimas rodar por su mejilla, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio. Livio las limpió con sus dedos, y entonces, bajo la luz de la luna, sintió algo nuevo, más fuerte que la curiosidad, más profundo que el miedo. Era algo cálido que llenaba su pecho hasta el punto de doler. No sabía el nombre todavía, pero Yolanda sí, porque lo vio en sus ojos, y supo que Livio estaba finalmente sintiendo lo que ella había sentido durante semanas. Amor, no perfecto, no dramático, pero real y profundo y verdadero. Se quedaron en ese jardín durante largo tiempo, y cuando finalmente regresaron al carruaje, ambos sabían que algo fundamental había cambiado, que habían sido probados, y que habían elegido quedarse. Fernando no se dio por vencido. 2 semanas después de aquella cena desastrosa, apareció en la mansión de los Alcázar, sin avisar, sin invitación. Pidió hablar con Yolanda a solas. Ella aceptó encontrarse con él en la biblioteca de la casa, con la puerta abierta, con su padre cerca. Fernando entró luciendo cansado. Por primera vez desde que Yolanda lo conocía, parecía genuinamente desesperado. Se sentó sin esperar invitación, y comenzó a hablar. Le dijo la verdad, que estaba arruinado, que sus inversiones habían fallado, que las deudas lo estaban destruyendo, que necesitaba ayuda. Yolanda escuchaba en silencio. Fernando continuó. Le recordó que una vez habían planeado un futuro juntos, que aunque él había cometido errores, había una historia entre ellos. Le propuso algo que la sorprendió por su audacia, un matrimonio de conveniencia. Él necesitaba acceso a las tierras que ella había heredado. Ella necesitaba, bueno, él dejó esa parte en el aire. ¿Seguridad social? ¿Un nombre respetable? Yolanda sintió algo extraño al escucharlo. No ira, no dolor, lástima. Lástima por un hombre tan perdido que creía que podía comprar su camino de regreso a una vida que nunca había sido real. Le preguntó si había amado alguna vez a alguien. Fernando se detuvo. Intentó responder, pero las palabras no salían. Yolanda asintió. Le dijo que ella entendía, porque ella tampoco había amado verdaderamente hasta hace poco. Le explicó que había pasado toda su vida midiendo valor en superficies, en belleza, en estatus, en apariencias, y que el accidente le había enseñado que todo eso era vacío. Fernando intentó interrumpir, pero Yolanda alzó la mano. Le dijo que su respuesta era no, que no se casaría con él, que no lo rescataría de sus problemas, no porque no pudiera, sino porque no debía, porque rescatarlo sería hacerle el mismo daño que la vida le había hecho a ella, evitar que aprendiera las lecciones que solo el dolor puede enseñar. Fernando la miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Le dijo que se arrepentiría, que el duque la dejaría eventualmente, que terminaría sola. Yolanda sonrió, una sonrisa triste pero sabia. Le dijo que si Livio la dejaba, dolería, pero sobreviviría, porque había aprendido algo fundamental, que estar sola
Era mejor que estar con alguien que solo ve tu superficie. Fernando se levantó bruscamente, pero antes de irse, dijo algo que pretendía ser veneno, que organizaría una cena grande, pública, donde invitaría a toda la alta sociedad, y donde haría que todos cuestionaran las intenciones del duque. Yolanda sintió miedo, no por ella, sino por Livio, porque sabía que él todavía era vulnerable emocionalmente, que un ataque público podría hacer que se cerrara de nuevo, que podría perder todo el progreso que había hecho. Esa noche, le contó a Livio sobre la visita de Fernando, sobre sus amenazas. Livio escuchó en silencio. Luego habló con una determinación que ella nunca había visto en él. Le dijo que enfrentarían juntos lo que viniera, que si Fernando quería una batalla pública, la tendría, pero no sería la batalla que él esperaba. La invitación llegó 2 semanas después. Una cena en el salón de baile más grande de Madrid. 200 invitados de la alta sociedad. Fernando lo había organizado perfectamente. Había sembrado rumores durante días, sobre el extraño cortejo del duque, sobre las verdaderas intenciones detrás de su interés en Yolanda. La noche de la cena, el salón estaba lleno. Murmullos y miradas curiosas seguían a Yolanda y Livio mientras entraban. Fernando se levantó para dar un discurso de bienvenida. Habló sobre la importancia de la honestidad en la sociedad, sobre cómo todos merecían saber la verdad. Y entonces, con una sonrisa venenosa, comenzó a hablar sobre Livio. Comentó lo admirable que era que un hombre de su posición cortejara a alguien tan diferente. Preguntó en voz alta si acaso el duque no estaría interesado en las tierras que Yolanda había heredado, si su caridad no tendría motivaciones más prácticas. El salón quedó en silencio. Yolanda sintió la rabia arder en su pecho, pero Livio se levantó antes de que ella pudiera hablar, y por primera vez en su vida, Livio Sandoval habló delante de una multitud sin ensayar, sin preparar, sin fingir. Habló desde un lugar que acababa de descubrir, el corazón. Les dijo a todos que Fernando tenía razón en algo. Había una verdad que debía ser dicha, la verdad sobre por qué estaba cortejando a Yolanda. El salón esperaba con respiración contenida. Livio miró a Yolanda, y habló con una voz que temblaba, pero no de miedo, de emoción. Les dijo que había vivido 32 años sin sentir nada, que había sido un hombre vacío navegando por una vida que no sentía como propia, que había probado todo para despertar algo dentro de él, y nada había funcionado, hasta que conoció a una mujer en un baile de máscaras, una mujer que no podía verlo claramente, pero que lo vio de formas que nadie más había visto. Una mujer que había perdido su belleza, pero había ganado algo infinitamente más valioso, la habilidad de ver el alma. Les dijo que Yolanda no lo necesitaba, que ella era más fuerte, más sabia, más valiosa de lo que la mayoría de la gente en ese salón jamás sería, que si había alguien haciendo caridad en esta relación, era ella, porque le estaba enseñando algo que el dinero no puede comprar. Le estaba enseñando a sentir, a vivir, a amar. El silencio en el salón era absoluto. Livio se volvió hacia Fernando, y le dijo que entendía su desesperación, pero que intentar destruir a otros no lo salvaría de sí mismo. Fernando estaba pálido. Intentó responder, pero no encontraba palabras. Yolanda se levantó, caminó hasta Livio, y tomó su mano delante de todos. Habló con una voz clara y fuerte. Les dijo a todos que ella también tenía una confesión, que había sido vanidosa, superficial, ciega de formas que sus ojos siempre habían estado, que había juzgado a otros por sus apariencias, que había medido valor en cosas que no importaban, que el accidente no le había quitado nada importante, le había dado visión, y que si pudiera volver atrás, no cambiaría nada, porque cada cicatriz, cada momento de dolor, cada lágrima la había llevado hasta este momento, hasta este hombre que había tenido el coraje de ser vulnerable delante de 200 personas, que había elegido sentir aunque era aterrorizante, y que la había visto, realmente visto, cuando el resto del mundo solo veía lo que ella había perdido. El salón permaneció en silencio. Entonces alguien comenzó a aplaudir, lentamente al principio, luego más fuerte. Otros se unieron, no todos, pero suficientes. Fernando observaba con el rostro destruido, y supo que había perdido, no solo esta batalla, sino cualquier poder que hubiera tenido sobre Yolanda. Cuando Yolanda y Livio salieron del salón esa noche, no estaban huyendo, estaban eligiendo su verdad sobre la opinión de otros, eligiendo su amor imperfecto sobre las expectativas perfectas, eligiéndose mutuamente.
una y otra vez. 6 meses después del enfrentamiento en el salón, Yolanda y Livio se casaron. La ceremonia fue pequeña. Solo familia cercana y amigos verdaderos. Sin pompa, sin espectáculo. Solo honestidad y amor. La mañana de la boda, mientras Yolanda se preparaba, Beatriz le trajo un paquete. Dentro había 2 cosas. Una carta de Fernando y un documento legal. La carta era breve. Fernando se disculpaba, no solo por haberla abandonado, sino por nunca haberla visto realmente. Le confesaba que había perdido todo, que estaba dejando España, pero que antes de irse, quería que ella supiera algo, que verla esa noche en el salón, defendiéndose con tal dignidad, le había enseñado algo que había estado demasiado ciego para ver, que el verdadero valor de una persona no se mide en su apariencia, sino en su capacidad de levantarse después de caer. El documento legal era la renuncia de Fernando a cualquier reclamo sobre las tierras, no porque se lo hubiera pedido, sino como gesto final de aceptar su propia responsabilidad. Yolanda leyó la carta 2 veces, luego la dobló cuidadosamente y la guardó, no con rencor ni con satisfacción, sino con paz, porque Fernando finalmente había aprendido, y aunque llegó demasiado tarde para ellos, no era demasiado tarde para que él cambiara. Durante la ceremonia, Livio la miró con ojos que ahora sabían llorar, y Yolanda lo miró con un ojo que había aprendido a ver verdaderamente. Intercambiaron votos simples, promesas de crecer juntos, de ser honestos siempre, de aprender cada día lo que el amor significaba. No juraron amarse para siempre sin condiciones, porque ambos sabían que el amor era trabajo, era elección, era construcción diaria, pero juraron intentarlo, con todo lo que tenían. La recepción fue en el jardín de la mansión de Livio, el mismo jardín que él había caminado durante años sin sentir nada. Ahora cada flor parecía más brillante, cada sonido más nítido, cada momento más real. Durante el baile de novios, Yolanda tropezó ligeramente. Livio la sostuvo, igual que aquella primera noche, y ambos sonrieron con el recuerdo. Él le preguntó si era feliz. Yolanda no respondió inmediatamente. Pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado, y finalmente asintió. Sí, era feliz, no porque su vida fuera perfecta, sino porque era real. Más tarde, cuando la noche estaba cayendo, Livio la llevó a un lugar especial, una habitación en su mansión que nunca le había mostrado. Era un estudio pequeño, con ventanas que daban al jardín, y paredes vacías. Le dijo que este sería su espacio, un lugar donde ella podía escribir, leer, crear, donde podía ser completamente ella misma. Yolanda sintió lágrimas acumularse, pero Livio no había terminado. Le mostró algo más, un lienzo en caballete y pinturas. Le dijo que había recordado algo que ella había mencionado una vez, que antes del accidente nunca había tenido tiempo para el arte, que había estado demasiado ocupada siendo hermosa, pero que ahora, con su visión limitada, había descubierto que podía ver colores de formas nuevas, texturas que antes ignoraba. Livio le había preparado este espacio para que explorara eso, no porque necesitara un pasatiempo, sino porque había visto en ella un deseo de crear que nunca había tenido oportunidad de florecer. Yolanda lo abrazó, y le dijo algo que había estado guardando, que ella también tenía algo para él. Lo llevó al jardín, donde había plantado algo durante los meses de su compromiso. Un jardín sensorial, flores con fragancias intensas, plantas con texturas diferentes, un pequeño estanque donde el agua creaba sonidos suaves. Le dijo que había diseñado esto específicamente para él, para que pudiera experimentar el jardín no solo con la vista, sino con todos sus sentidos, porque ella había notado que Livio estaba empezando a sentir, pero que todavía dependía mucho de lo visual, y quería enseñarle que el mundo podía sentirse de muchas formas diferentes. Livio la miró, y sintió algo nuevo, más allá del amor, más allá de la gratitud. Era algo que no tenía nombre, pero que llenaba cada parte de él. Le preguntó qué era esto que sentía. Yolanda sonrió. Le dijo que era completud, el sentimiento de estar exactamente donde debes estar, con exactamente quién debes estar, no porque sea perfecto, sino porque es verdadero. Se sentaron juntos en el jardín nuevo, rodeados de fragancias y sonidos, y Livio habló en voz baja. Le confesó que había tenido miedo esa mañana, miedo de que todo esto fuera temporal, de que eventualmente volviera al vacío, de que sus emociones se apagaran de nuevo. Yolanda tomó su mano.
Y le dijo algo importante, que los sentimientos iban y venían, que habría días donde sentiría mucho, y días donde sentiría poco, que eso era normal, era humano, pero que lo que importaba era la elección de quedarse, de seguir intentando, de no rendirse en los días difíciles. Livio asintió, y le hizo una promesa, que habría días donde él sería fuerte y ella débil, y días donde ella sería fuerte y él débil, pero que en todos esos días se tendrían el uno al otro. Yolanda cerró los ojos, y por primera vez en años sintió paz completa, no porque su vida fuera perfecta, no porque sus cicatrices hubieran desaparecido, no porque Livio fuera emocionalmente completo, sino porque ambos habían elegido crecer juntos, habían elegido ser honestos sobre sus imperfecciones, habían elegido amarse no a pesar de sus heridas, sino incluyéndolas. El viento nocturno acariciaba suavemente el jardín, y en ese momento de paz perfecta, Yolanda pensó en la mujer que había sido, hermosa, perfecta, vacía, y agradeció al destino por haberla roto, porque solo en los pedazos rotos había encontrado la fuerza para reconstruirse, y en esa reconstrucción había encontrado su alma, ganado a través de batallas, fortalecido por el tiempo. Ella había aprendido a ver con el corazón, él había aprendido a sentir con el alma. Y en el jardín de Valencia, bajo el cielo infinito, dos almas que se habían encontrado rotas en la oscuridad, eligieron repararse juntos en la luz, porque el amor verdadero no cura las heridas, las transforma en sabiduría, las honra como parte de la historia, y las convierte en el mapa que nos lleva a casa. España, año 1895. Una historia de cicatrices que se convirtieron en fortaleza, de vacíos que se llenaron de significado, y de un amor que no prometió perfección, sino verdad. Yolanda de Alcázar aprendió que la belleza perfecta es una jaula dorada, que las cicatrices cuentan historias más profundas que cualquier rostro inmaculado. Livio Sandoval descubrió que sentir es aterrador, pero que una vida sin sentir no es vida en absoluto. Juntos probaron que el amor verdadero no es encontrar a alguien perfecto, es encontrar a alguien real, alguien que te vea más allá de las superficies, alguien que te enseñe a ver y a sentir de formas que nunca imaginaste, alguien que elija quedarse en los días difíciles tanto como en los días hermosos, porque las mejores historias no son sobre personas sin heridas, son sobre personas que transformaron sus heridas en fuerza, sus miedos en coraje, y su oscuridad en luz compartida, y que eligieron, cada día, construir algo verdadero, no perfecto, pero real, y eso es más que suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, tu suscripción significa mucho para nosotros. Cada nuevo suscriptor nos motiva a seguir creando contenido con pasión. Suscríbete y deja tu like. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué momento de esta historia te llegó más al alma? Porque esta historia no solo habla de Yolanda y Livio, habla de todos nosotros, de nuestras cicatrices, de nuestros vacíos, y de nuestra capacidad infinita de transformar dolor en sabiduría. Nos vemos en la próxima historia.